Pasamos a estudiar las funciones racionales. Funciones donde voy a tener un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Funciones donde cobran mucha importancia la representación y el estudio de las asíntotas, que ya vimos en algún vídeo anterior. En principio vamos a empezar por los puntos de corte. Vamos a hacer punto de corte con el eje y. Hacemos x igual a 0 y la y me da menos 3 medios. Entonces voy a tener punto de corte 0, menos 3 medios. Si hacemos y igual a 0, me va a quedar x igual a 3 y entonces tenemos el punto de corte 3, 0. Eso van a ser nuestros puntos que vamos a representar ahora después. Pasamos a la asíntotas. Como vemos que el denominador x más 2 se anula en el menos 2. Pues si se anula en menos 2, resulta que el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x me va a quedar un número partido por 0 y me queda más menos infinito. Teníamos que ver ahora la posición respecto de la asíntota de nuestra función. Entonces hacíamos f de menos 2,01 y f de menos 1,99. Si hacemos f de menos 2,01, en verdad no necesitamos hacer f de menos 2,01. Simplemente lo que necesitamos saber es que esto da positivo, porque aquí arriba quedaría negativo y debajo quedaría también negativo y menos entre medio me da más. Entonces, me da positivo, eso quiere decir que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x es igual a más infinito. Y luego, f de menos 1,99 me da negativo, por lo que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x me da menos infinito. Pasamos a las asíntotas horizontales. Para ver asíntotas horizontales teníamos que hacer límite cuando x tiende a más menos infinito de x menos 3 partido x más 2. Como tienen los dos el mismo grado, simplemente era dividir los coeficientes de mayor grado, de la x en este caso, y esto era 1. Por lo que en la recta, bueno, aquí no lo hemos dicho, ¿de acuerdo? La x igual a menos 2 es una asíntota vertical. Y de aquí, de este límite igual a 1, sacamos que la y igual a 1 es una asíntota horizontal. Lo mismo, tenemos que ver la posición de f respecto de la asíntota horizontal. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Hacemos f de 1000 menos 1 y f de menos 1000 menos 1. Si hacemos f de 1000 menos 1, me da negativa. Entonces quiere decir que f está por debajo de la asíntota. Y si hacemos f de menos 1000 menos 1, me da positiva. Eso se comprueba poniéndolo en la calculadora ese número. Entonces f está por encima de la asíntota. Pasamos a los puntos singulares, crecimiento y decrecimiento. ¿Qué ocurre? Si nosotros hacemos, ya os he puesto aquí lo que da f' y f segunda, ¿vale? Pero no, ahora mismo no es el caso, esto se sobreentiende que ya lo sabemos hacer. f' me da 5 partido por x más 2 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Esto nunca se anula. Si nunca se anula, no voy a tener puntos singulares. Entonces no voy a tener máximos ni mínimos. ¿Qué es lo que yo tengo que comprobar? Si f es creciente o es decreciente. Si yo me fijo, f es positiva siempre. f' de x es siempre mayor o igual que 0. ¿Por qué? Mayor que 0 en este caso. Porque esto es positivo y esto es un cuadrado que es positivo también. Entonces, f creciente en R. Pasamos a concavidad y convexidad. Si yo hago f segunda de x, me da menos 10 partido por x más 2 elevado a 3. ¿Qué ocurre? Que esa no se anula nunca tampoco, por lo que no voy a tener puntos de inflexión. Pero tengo que tener en cuenta que puede que cambie de convexa a cóncava o al contrario, precisamente en nuestra asíntota vertical, en menos 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular, como no tiene punto de inflexión, yo voy a calcular f segunda en 0 y f segunda en menos 3. Si yo calculo f segunda en 0, me da negativa. Por lo que f es cóncava desde menos 2 a más infinito, porque hemos dicho que como mucho puede cambiar en nuestra asíntota vertical. Y la f segunda menos 3 me da positiva, por lo que f es convexa en menos infinito menos 2. Ya he puesto aquí, he cambiado f de menos x, os lo he puesto ya, no me da simétrica, la mayoría de las funciones no me van a dar simétricas. Para hacer nuestro dibujo, lo primero que hacemos es dibujar las asíntotas. Las asíntotas, tengo una asíntota horizontal en y igual a 1 y tengo una asíntota vertical en x igual a menos 2. Por lo que me quedaría
una cosa así. Tenemos puntos de corte en el 0, menos 3 medios, aproximadamente ahí, y en el 3, 0. Y tenemos que se acerca a menos 2 por la derecha, va a menos infinito, entonces aquí tiene que venir hacia abajo, y tiene que venir aquí por debajo de la asíntota horizontal. ¿Lo veis? Aquí. Está por debajo de la asíntota cuando va a más infinito. Entonces, el dibujo me tiene que quedar aproximadamente una cosa así. Y aquí tiene que ir. Y en el otro lado tiene que quedar igual. A eso me refería con lo de otros puntos. A lo mejor es lógico, en este caso, allá f de menos 3, que me da 6, que yo lo compruebo, para ver más o menos a qué altura me va a quedar menos 3. Si me queda menos 3, me queda más o menos por aquí. Y entonces el dibujo tendría que ser igual que el otro. Vemos que es creciente siempre, que es convexa hasta menos 2, cóncava a partir de menos 2 y que no tiene máximo ni tiene mínimo. Este sería el dibujo de esta función aproximadamente. Vamos ahora con otro ejemplo que es un poco más largo y un poco más complicado. Nos dice que f de x es x cuadrado menos 1 partido x más 2. Empezamos como siempre por los puntos de corte. Hacemos el punto de corte con el eje y. Cuando hacemos x igual a 0, la y me da menos 1 medio y tenemos el punto 0 menos 1 medio. Y al punto de corte con el eje x hacemos y igual a 0 y me da x igual a 1 y menos 1. Entonces tenemos el 1, 0 y el menos 1, 0. Ya tenemos nuestros puntos de corte. Pasamos a la asíntota. Análogamente al ejemplo anterior, x más 2, hacemos límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, me da más menos infinito. Entonces tenemos ya que en x igual a menos 2 hay una asíntota vertical. Lo mismo que antes, tenemos que ver la posición respecto a esa asíntota vertical. Por lo que hacemos f de menos 2,01 y f de menos 1,99. Pero en este caso, al revés que antes, el f de menos 2,01 me da negativo y f de menos 1,99 me da positivo. Esto quiere decir que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x es menos infinito y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x es más infinito. Vamos a ver si hay asíntota oblicua u horizontal. Si hacemos límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x, resulta que como el grado de arriba es más grande que el de abajo, esto me da infinito. Si me da infinito, significa que no tiene asíntota horizontal. Vamos a ver si tiene asíntota oblicua. Hacemos límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x partido por x, que es el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos 1 partido x por x más 2. En este caso ya tienen el mismo grado, x cuadrado, y si yo multiplico x cuadrado, y este límite me da 1, que va a ser la m de nuestra asíntota oblicua. A continuación, teníamos que hacer límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x menos 1 por x. Este 1 era nuestra m. Si hacemos este límite, ese es el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos 1 partido x más 2 menos x. Si hacemos ese límite, me da menos 2, que va a ser nuestra n. Entonces voy a tener una asíntota oblicua que va a ser igual a x menos 2. Esa va a ser nuestra asíntota oblicua. En este ejemplo vamos a ir dibujando ya nuestras asíntotas y vamos a poner la posición respecto de las asíntotas para así poder borrar y hacer el crecimiento, el decrecimiento y lo demás. Si hacemos nuestra asíntota, tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 2, en x igual a menos 2. Tenemos una asíntota vertical y tenemos una asíntota oblicua en y igual a x menos 2. Ese punto pasa por el 2, 0 y por el 0 menos 2. Y entonces la asíntota me va a quedar aproximadamente una cosa así. ¿Qué información tenemos? Que por la izquierda va a menos infinito, por la derecha va a más infinito, que el x menos 2 es una asíntota oblicua. Faltaría ver si está por encima o por debajo de la asíntota. ¿Cómo vemos si está por encima o por debajo de la asíntota? Pues hacíamos f de 1000 menos 1000 menos 2. F de x menos mx más n.
Si hacemos f de 1000 menos 1000 menos 2, me da mayor que 0, lo que implica que cuando va a más infinito está por encima. Si hacemos f de menos 1000 menos 1000 menos 2, me da negativo, por lo que implica que está por debajo. Entonces, en este caso, va a significar que por aquí va a ir por arriba y por aquí va a ir por debajo. ¿Vale? Vamos a borrar esto, ya tenemos ahí nuestra información de las asíntotas puesta, dejamos ahí los puntos de corte para que no se nos olviden y vamos a pasar al crecimiento de crecimiento con cavidad y convexidad. Si hacemos crecimiento y decrecimiento, yo os voy a poner ya directamente aquí crecimiento y decrecimiento, puntos singulares. F' de x, no es el caso ahora mismo, ponernos aquí a hacer la derivada, f' de x da x cuadrado más 4x más 1 partido por x menos 2 al cuadrado. Si hacemos f' de x igual a 0, me va a quedar 4x cuadrado más 4x más 1 igual a 0, que resolviendo la ecuación de segundo grado me da el menos 0,26 y x igual a menos 3,73. De donde tenemos el punto menos 0,26 menos 0,54 y el punto menos 3,73 menos 7,46. Todo esto se puede hacer fácilmente con una calculadora, no vamos a pararnos ahora en eso. ¿Qué ocurre? Entonces hacemos nuestra recta, ponemos aquí el menos 3,73, el menos 0,26 y ¿qué le pasa a esa función? Pues esa función, f', aquí en medio por ejemplo está el menos 1, menor que 0, por lo que f es decreciente, aquí f' en 1 por ejemplo es mayor que 0, por lo que f es creciente, y aquí f' en menos 4, por ejemplo, es menor que 0, por lo que f es creciente. Entonces tenemos que ir creciente hasta menos 3,73, decreciente de menos 3,73 a menos 0,26, siempre quitando el menos 2, que es una asíntota vertical, y creciente a partir de menos 0,26. Si nos vamos a la concavidad y la convexidad, hacemos f segunda de x. Si hacemos f segunda de x, me da 6 partido por x más 2 elevado a 3. ¿Qué ocurre? F segunda de x no se anula nunca, porque el numerador no se anula, por lo que no tengo puntos de inflexión. Como no tengo puntos de inflexión, puede ser igual que antes. Lo que yo voy a calcular, ver si se comporta de distintas formas a un lado y al otro de nuestra asíntota vertical. Si yo hago f segunda en 0 y f segunda en menos 3, me da f segunda en 0 positiva, por lo que va a ser convexa, y f segunda en menos 3 negativa, por lo que va a ser cóncava. Podríamos comprobar fácilmente que no es para nada simétrica y en este caso no necesito puntos especiales. Ya con los datos que tengo suficiente. ¿De acuerdo? Tengo los puntos de corte, el 0 menos 1 medio, entonces si esto sería 1, esto sería menos 1 medio. Si habéis fijado, hemos cambiado, de ejemplos anteriores, hemos cambiado también la escala, para que el dibujo saliera más lógico. El 0, aquí hay un punto de corte, después tenemos otro punto de corte en el 1, 0, que sería aquí, en el menos 1, 0, que sería aquí. Vamos a poner otro color para que se vea bien. Entonces, después tenemos un mínimo, no lo hemos puesto aquí, pero si aquí pasa de creciente a decreciente, esto es un máximo y esto es un mínimo. Entonces 0,26, 0,54, así obviamente está por aquí, y nuestro dibujo va a ser una cosa así. Va a ser así, y ahora aquí tiene que empezar a subir y arrimarse ahí. Y por debajo lo mismo. Tengo un máximo en menos 3,73, que sería más o menos por aquí, menos 7,46, que sería aproximadamente por aquí. Entonces aquí tengo el máximo, entonces la función me va a hacer una cosa así. Y este sería aproximadamente el dibujo de esta que veis que es un poco más complicado.